Buenas tardes, reciba un atento y cordial saludo de Raúl Fernando Guerra Coronel. Yo soy estudiante de la maestría en Derecho Penal, con mención en Procesal Penal de la Universidad de Otavalo, actuando pues el día de hoy en cumplimiento a la tarea encomendada dentro de la asignatura de Interpretación y Argumentación aplicada al Derecho Penal, cuyo profesor es el doctor Alberto Santillán Molina, doctor PhD. En este primer momento voy a hacer un breve recuento de los hechos para luego tomar el papel de fiscal y luego el papel de abogado defensor de las personas procesadas. En el presente caso, pues, tratamos de un hecho acaecido el día 2 de septiembre del año 2025, cuando en un operativo los agentes del orden detienen a dos personas, Fernando Zambrano Cabezas y Diana Alejandra Agila Granja, quienes se encontraban en transporte, posesión o almacenamiento de municiones, lo que presuntamente es constitutivo del artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. Esto en el sector Los Unificados del Cantón y Provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Me he podido referir a circunstancias de lugar, de tiempo y de modo como se habían dado estos hechos. Ahora pasamos a tomar el rol de Fiscalía General del Estado. Buenas tardes, señor juez. Raúl Fernando Guerra Coronel, fiscal del Cantón Santo Domingo de los Áchilas, comparece el día de hoy ante usted a efectos de formular cargos en contra de Fernando Zambrano Cabezas y Diana Alejandra Agila Granja, ello en virtud de las potestades constitucionales consagradas en el artículo 195, además el artículo 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal. Es de advertir lo siguiente, los hechos. En primer lugar, el día 2 de septiembre del año 2025, cuando agentes del orden se encontraban en un operativo en el sector denominado Los Unificados, perteneciente a este Cantón Santo Domingo, provincia del mismo nombre, a través de un dron, precisamente un vehículo aéreo no tripulado, pueden verificar una conducta inusual en el lugar en donde se encontraba una camioneta de placas PBK 3443. Realizan el operativo a esto de las 4 horas con 40 minutos y pueden en el registro de las personas que se encontraban, Fernando Aveiro, Zambrano Cabezas y Diana Alejandra Agila Granja, que era una camioneta que se encontraba con 16 gavetas de pescado en su tolva. Cuando registran estas gavetas de pescado, en la parte inferior, se dan con la sorpresa de que existía con una cubierta de plástico negro cartuchos de arma de diverso calibre. En particular, me permito decir que habían 3.250 cartuchos calibre 16, 200 cartuchos calibre 38, 125 cartuchos calibre 12, 100 cartuchos calibre 20, ocultos bajo 16 cajas de pescado. Acto seguido, proceden a entrar al domicilio de estos ciudadanos, en donde se pueden percatar también que en la habitación existían 25 cartuchos calibre 12, 25 cartuchos calibre 20, 25 cartuchos calibre 36 y 150 cartuchos calibre 22. Es de advertir que el ingreso al domicilio fue de manera voluntaria, por lo que no se puede alegar algún tipo de ilicitud en la obtención de estas evidencias. Como sujeto activo, en este caso, pues tenemos a estas personas, Fernando Aveiro Zambrano Cabezas, Diana Alejandra Agila Granja, quienes serían presuntos autores directos del artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas en los verbos rectores siguientes, pues es un tipo penal plurinuclear, pero los verbos rectores que Fiscalía o por los que Fiscalía formula cargos es por poseer, almacenar y transportar, en este caso, municiones. Bien, hemos hecho una imputación fiscal, una imputación formal con los elementos fácticos y el elemento jurídico. Por lo tanto, pues en lo posterior es de advertir y de solicitar medidas de cautela de acuerdo al artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal para cumplir sus 4 finalidades. Esto es precisamente la inmediación, evitar que se obstaculice la práctica probatoria, la reparación integral en eventual caso y también en un eventual cumplimiento de una pena. Por lo que esta Fiscalía solicita la medida cautelar del artículo 522, número 6, esto es la prisión preventiva. Para el efecto, se cumplen los presupuestos del artículo 534 del COIP, elementos claros y precisos de que estamos frente a una infracción o a la existencia de un delito público de acción penal. Tenemos el reconocimiento de evidencias de los cartuchos y de las municiones, tenemos el reconocimiento del lugar de los hechos, tenemos el atestado policial y tenemos las versiones de los agentes que intervinieron.
Además, como elementos de responsabilidad, de igual forma, las versiones de los agentes que habían intervenido en el operativo y también los registros de este dron, que precisamente fue el que sobrevoló el área. Que las medidas alternativas no sean suficientes, tenemos que no ha existido ningún tipo de información de estos dos ciudadanos en el DINARDAP, que es la información que Fiscalía tiene para poder verificar las propiedades o los arraigos que pueda tener una persona, y en el caso de los señores no tienen ningún tipo de arraigo. Y por último, que sea un tipo penal cuyo cuantum punitivo supere un año, pues tenemos que en este caso el 362 tiene una pena de 16 a 19 años, por lo tanto estamos frente a aquel impuesto normativo y de esta manera cumplimos con solicitar la prisión preventiva. Solicito se notifique con la formulación de cargos, la instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días por imperativo del artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal y que se dicte la medida cautelar solicitada. Hasta aquí la intervención fiscal. Bien, actualmente voy a tomar el rol de la defensa técnica de las personas, en este caso, procesadas ya. Raúl Fernando Guerra Coronel, abogado en libre ejercicio profesional aquí en el Cantón Santo Domingo de los Achiras. Vengo a defender el día de hoy a Zambrano Cabezas y a Diana Alejandra Agila Granja, quienes son cónyuges. Lo que Fiscalía intenta presentar como un sofisticado operativo contra el crimen organizado no es más que un atentatorio o una flagrante vulneración a los derechos constitucionales de mis patrocinados. Ellos son pescadores, ellos son personas quienes dedican su vida justamente al transporte de pescado. Por ello, de los hechos narrados por parte de Fiscalía, se puede evidenciar claramente que en la gaveta o en la tolva tenían 16 gavetas de pescado. De manera subrepticia estaban estas municiones, de lo cual ellos desconocían absolutamente su contenido. Esto quiere decir que en derecho penal estamos frente a lo que se conoce como un error de tipo y es invencible, conforme lo establece el artículo 28.1 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual evidentemente excluye la tipicidad. Es decir, según la Corte Constitucional, no estaríamos frente a lo que el juez tiene que hacer para condenar a una persona en materia penal, que se le conoce como motivación reforzada y conforme lo ha establecido precisamente la Corte en su sentencia 2706-16-EP/21, en donde el juez tiene que hacer un juicio de tipicidad, un acto, determinar que existe un acto, que el acto es típico, antijurídico y culpable. En el presente caso, si bien es cierto, existe un acto, no tenemos elementos negativos, no hay tipicidad, porque los sujetos activos del delito, a quienes Fiscalía considera autores del delito de tráfico ilícito de armas de fuego, desconocían que estaba en su camioneta de manera subrepticia este tipo de armamento. Además, muestra de aquello es precisamente que al quedarse atónitos por el encuentro, permiten el ingreso a su domicilio, que por cierto es un domicilio temporal, es un hotel, en donde encuentran el resto de municiones, lo cual tampoco estaba en conocimiento de ellos. Por eso es que permiten inclusive o pueden ingresar. Además, debemos advertir lo siguiente, que existe una vulneración flagrante al derecho a la intimidad con este famoso dron, este dispositivo que han utilizado, este vehículo aéreo no tripulado, ya que eso afecta evidentemente a la intimidad. Además, no existió orden alguna para poder allanar el domicilio. Fiscalía General del Estado cuenta o dice que el parte policial sería un elemento importante. Como prueba, no podemos jamás mentarlo de acuerdo al artículo 454, número 6 del Código Orgánico Integral Penal. Y al momento, lo único que tiene Fiscalía es las versiones de los agentes policiales. Esto resulta siendo absolutamente necesario invocar para decir que no se cumple el presupuesto del artículo 534 en el caso del número 2, porque mis patrocinados no tienen ningún tipo de responsabilidad en esta causa y conforme se demostrará ahora que se ha iniciado la instrucción fiscal. En cuanto al tiempo de duración no tengo ningún tipo de reparo, pero sí en cuanto a las medidas cautelares, porque la prisión preventiva es de última ratio, es excepcional. Este momento le presento, señor juez, los documentos como el RUC, las escrituras de su casa, el certificado de sus hijos, de dónde estudian, es decir, documentos que si bien es cierto, consciente estoy de que no es obligación por parte de nosotros justificar, no es menos cierto además que vamos a colaborar con la Administración de Justicia para que estos hechos sean esclarecidos y brindaremos toda la información de las personas en quienes estuvo anteriormente ese vehículo y que posiblemente sean quienes incorporaron estas municiones en la tolva de la camioneta. Por lo tanto, no viéndose cumplido los elementos del tipo penal, en este caso, no podemos advertir que tampoco se cumple el número 1 ni el número 2 del artículo 534
para que se pueda dictar una prisión preventiva. Y con respecto al número 3, hemos presentado esta documentación para que, haciendo un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, de acuerdo a la sentencia Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, Suárez Rosero versus Ecuador, Tibi versus Ecuador, Carranza Alarcón versus Ecuador, usted, señor juez, realice un test y determine que no son idóneas, necesarias ni proporcionales, en este caso la prisión preventiva, para el cumplimiento de las finalidades del artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, la tesis de la defensa, un error de tipo invencible. Solicito que se dicten las medidas del artículo 522, número 1 y 2, por ser aquellas idóneas, necesarias y proporcionales. Hasta aquí lo solicitado. Muchas gracias.